Hola chicos, ahora vamos a ver el ejercicio número 3, ejercicios de continuidad. Nos pide estudiar los límites laterales y la continuidad de las siguientes funciones en los puntos x sub 0 indicados. Para esto hay que recordar lo que vimos en la definición de continuidad, que es que el primer punto a tener en cuenta es que tiene que existir el límite de la función x para x tendiendo a a, siendo a un x sub 0, por ejemplo. Entonces, para tener en cuenta esto, hay que saber que tiene que existir el límite de x tendiendo a x sub 0 por la derecha, es decir, viniendo de los positivos de nuestra función f de x, tiene que existir el límite de la función x tendiendo a x sub 0 por los negativos, por la izquierda, de f de x, y estos dos valores tienen que ser iguales. ¿Para qué? Para que exista el límite de x tendiendo a x sub 0 de f de x. Y este sería el primero de los tres puntos a tener en cuenta para que la función sea continua. Después es que exista la función en ese punto y que estos valores sean los mismos. Entonces, teniendo en cuenta esto, arrancamos con el ejercicio A. F de x igual a el módulo de x sobre x en x sub 0 igual 0. Para arrancar este ejercicio hay que tener en cuenta lo siguiente. El módulo de x es una función que tiene la siguiente característica. Es igual a x para todo x mayor a 0 y es igual a menos x para todo x menor a 0. ¿Está bien? Esa es la característica de esta función. Entonces, sabiendo esto, lo que nosotros vamos a calcular es, por un lado, el límite lateral de x tendiendo a 0 por los positivos, lo cual indicaría que, según esto, la función es x sobre x, y esto sería igual, resolviendo la indeterminación de 0 sobre 0, que eso ya lo tienen que haber aprendido, nos daría que es igual a 1. Y por otro lado, el límite de la función de x teniendo a 0 por los negativos de la función sería la siguiente, sería igual a menos x, es decir, la función sería menos x sobre x. Resolviendo esta ecuación con L'Hopital o con lo que ustedes conozcan, nos daría menos 1. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una función que, si dibujamos por ejemplo en los ejes cartesianos, más o menos, quedaría de la siguiente manera. Tenemos que la función viene siendo menos 1 hasta llegar al 0 y pasa a ser 1 a partir del 0, teniendo un hueco en el valor 0. Es decir, al no coincidir los límites, esta función no cumple con que existe un límite en ese punto y la función se considera discontinua. ¿Está bien? Siguiendo con el siguiente ejercicio, el punto B, lo que tenemos que hacer es lo mismo de antes, ¿no? En este caso igual vamos a ir resolviendo la ecuación que dice x tendiendo a 1, el límite de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. En este caso, ya que vemos, al ser una función racional, vemos lo siguiente, que la función tiene un dominio en todos los reales menos el 1, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que va a ser discontinua. ¿Por qué? Por el punto número 2 de la definición de continuidad, que es el siguiente, ¿no? Que tiene que existir la función en ese punto. Entonces, en este caso nosotros ya sabemos que la función no existe en el valor 1. Es decir, la función en 1 no existe. Pero bueno, eso es la segunda parte del ejercicio. La primera nos pide igual calcular los límites laterales. Entonces, lo que nosotros hacemos es resolver el límite, que en este caso nos da que el límite de x tendiendo a 1 de la siguiente función. ¿Cómo se resuelve esta indeterminación? Ya que vemos rápidamente que 1 al cuadrado menos 1 te da 0. Y 1 menos 1 te da 0, es decir, es una indeterminación. Se resuelve, en este caso es bastante fácil porque se hace el cuadrado, se separa el cuadrado binomio, en donde tenemos x más 1 por x menos 1. Todo esto, si no lo entienden, hay que repasarlo porque son cosas que ya vimos, sobre x menos 1. Entonces se tachan y nos queda que te queda el límite de x tendiendo a 1
de x más 1. Si aplicamos los límites laterales, te queda por un lado el límite de x tendiendo a 1 por los positivos de x más 1 es 2. Y el límite de x tendiendo a 1 por los negativos de x más 1 también es 2. Entonces en este caso los valores son iguales y existe el límite de x tendiendo a 1 de la función. Pero, volviendo a lo que habíamos dicho antes, que habíamos adelantado, sabemos que igual la función va a ser discontinua porque no existe el valor en ese punto. ¿Está bien? Si esto no se entendió, se puede volver a ver el video, se puede repasar estos puntos que ya habíamos visto de cosas anteriores o se le puede preguntar a su profesor. Y vamos a ir arrancando con el punto número 4.